Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor, pulsa el botón de suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Permíteme dar la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, la profesora Nina Farnia. La profesora Farnia es historiadora del derecho y se centra en el papel del imperialismo moderno en la legislación y la política de Estados Unidos. Sus publicaciones exploran una variedad de temas relacionados, entre ellos los asuntos exteriores estadounidenses, las medidas económicas coercitivas y, lo más importante en el momento actual, Irán. Profesora Farnia, bienvenida a India y la Izquierda Global. Muchas gracias por invitarme. Quería centrarme en Irán, por supuesto, y hemos estado haciendo entrevistas, y muchas más por venir, sobre los acontecimientos recientes. Pero dado tu trabajo y tus escritos sobre la política exterior de Estados Unidos y sobre Irán, pensé que empezaría con algunas preguntas más amplias sobre el imperialismo estadounidense en la región. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo situarías este capítulo de Asia Occidental en los últimos 2 años, más o menos, desde la Operación Diluvio de Al-Aqsa? Hemos visto un genocidio en Palestina, la caída del gobierno de Assad en Siria, la incorporación de Siria a la esfera imperial, la guerra con Hezbollah en Líbano, y ahora una serie de guerras, más bien, con Irán. ¿Cómo defines este capítulo dentro del gran manual del imperialismo estadounidense? Así que creo que lo que suelo decir en mi propio trabajo es que la inundación de Al-Aqsa cambió el mundo, y lo que estamos viendo ahora son las repercusiones de eso. La realidad es que el imperialismo estadounidense está en un grave declive. En este momento, en todos los medios de comunicación principales de Estados Unidos, hay preocupación por los sistemas de defensa aérea, que no van a durar más de 4 o 5 días más, quizá una semana como mucho. El armamento estadounidense es lento de fabricar y extremadamente caro, mucho más que los drones baratos que tienen los iraníes, rusos y chinos. Y hay toda una serie de crisis económicas y políticas que afrontan Estados Unidos y su propia población. Así que esas son las condiciones objetivas en las que nos encontramos ahora. Lo que ha quedado claro es que en este momento de crisis para el imperio se está volviendo más caótico y más agresivo. Se podría comparar con un animal acorralado y herido, ¿verdad? Un animal acorralado y herido va a atacar para proteger lo que le queda de salud. Eso es precisamente lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo. Uno de mis colegas, Toussaint Lousier, publicó un artículo sobre la Guerra de 12 días acerca de la estrategia actual de Estados Unidos y la identifica como una serie de guerras cortas y sucesivas en todo el mundo. La Guerra de 12 días fue una de esas guerras cortas y sucesivas. Probablemente esta guerra también estaba destinada a ser otra corta, pero los iraníes ya han tenido suficiente. Realmente han tenido suficiente. Después de la Guerra de 12 días, después de la presencia de agentes del Mossad y la CIA en las calles, desmembrando los cuerpos de iraníes, prendiéndoles fuego, provocando una guerra urbana masiva, y tras casi medio siglo de sabotajes y otros tipos de guerras, los iraníes han tenido suficiente. Así que estamos en una fase de lucha en la que por un lado se observa el declive del imperio más poderoso de la historia mundial, y por otro, los pueblos del mundo, especialmente en Asia, están contraatacando. Este es un momento crucial en la historia mundial. Es verdaderamente un momento decisivo. Si la guerra continúa, podría ser un momento definitorio para el futuro del imperialismo estadounidense. Y si pudieras comentar sobre la relación entre Israel y Estados Unidos dentro del marco más amplio del imperialismo estadounidense, teniendo en cuenta que muchos académicos como John Mearsheimer
e incluso diplomáticos o exdiplomáticos como Alistair Crook y otros, muchos de los cuales he entrevistado, no son necesariamente de izquierdas, pero aún así ofrecen análisis útiles. A menudo lo plantean como algo centrado en el lobby israelí. Algunos incluso afirman que Donald Trump no quería esta guerra, que fue el lobby israelí quien lo arrastró a ella. Así que me interesa conocer tu opinión sobre el papel o la relación entre el régimen sionista en el Israel ocupado y Estados Unidos. Sí, estoy muy familiarizado con esa forma de pensar y la entiendo, pero es incorrecta. Israel es un apoderado de Estados Unidos. Hasta hace poco solía llamarlo un apoderado, pero en realidad es más bien una enorme base o guarnición militar. Es el apoderado o la base militar más importante de Estados Unidos en el mundo. No puede existir sin el apoyo estadounidense. Y ese es el factor crucial aquí. Un análisis político-económico, si se observan los flujos financieros, muestra que Israel no podría existir sin el apoyo de Estados Unidos, ya sea en su industria o en su armamento. Así que el hecho de que Israel y Estados Unidos a veces discrepen, y eso es cierto, muy cierto, a lo largo de muchas administraciones, los políticos israelíes y los estadounidenses han discrepado con frecuencia. Pero eso no sugiere que Israel haya arrastrado a Estados Unidos a nada. La crisis de Epstein tampoco sugiere que Israel haya arrastrado a Estados Unidos, porque la realidad es que Epstein vivía aquí, operaba aquí en el entorno de la élite occidental y el trabajo que realizaba apoyaba el imperialismo estadounidense. Avanzaba los objetivos del imperialismo estadounidense. Y esos objetivos coinciden con los israelíes, porque Israel es un apoderado de Estados Unidos. Y los iraníes son conscientes de ello, ¿verdad? Esto es lo importante de la estrategia iraní. Los iraníes saben que atacar a Israel es atacar al imperialismo estadounidense en la región. Y el hecho de que Israel no tenga suficientes, según los medios de comunicación convencionales, en este momento, Israel no tiene suficientes interceptores para resistir más de una semana. Pone en crisis no solo a Israel, sino también a Estados Unidos. ¿Y cuál es su evaluación de los países del CCG, dado que ahora mismo se están produciendo ataques? Kuwait ha confirmado que varios aviones de guerra estadounidenses han sido derribados por misiles iraníes, y realmente estamos al borde de algo muy incierto en la región. Entonces, ¿cuál es su percepción de todas esas bases en Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar? Hemos visto protestas masivas en Bahrein y, teniendo en cuenta la demografía y la forma en que han sido reprimidas, estas naciones parecen estar realmente al límite en este momento. En el contexto más amplio del imperialismo estadounidense, y dado que los funcionarios iraníes han dicho que Irán tratará a los países anfitriones de bases estadounidenses como enemigos propios en defensa propia, ¿cuál es su evaluación de su papel dentro del imperio estadounidense? Así que hay un par de factores importantes aquí. El primero, y quizá el más importante, es que Irán ha dejado muy claro que no está en una lucha contra los pueblos de la región. No está combatiendo a los pueblos del mundo árabe, incluidos los que viven en los países del Golfo. Su enfrentamiento es con las bases estadounidenses en esos países, que están alojadas por regímenes en gran medida impopulares o incluso odiados por su propia población. La mejor prueba de ello son los videos que llegan desde Bahrein y otros países del Golfo, donde la gente en realidad celebra la caída de misiles iraníes sobre bases estadounidenses. Quiero decir, esos videos son realmente notables. Así que ese es el primer punto. El segundo punto es que Irán, al final de la agresión contra Yemen, alcanzó una distensión con Arabia Saudí con la ayuda de China. Y esa distensión ha resultado increíblemente preocupante para Estados Unidos, porque históricamente Estados Unidos ha considerado a Arabia Saudí como uno de sus aliados más importantes,
Y ahora parece que esto acaba de llegar como noticia de última hora. Aramco ha sido atacada en Arabia Saudí. Los kenianos han pedido que no vamos a proliferar plataformas petrolíferas ni otras instalaciones de petróleo y gas chin en la región. Así que no está claro quién golpeó a Aramco, pero sí que lo tiene a la verdad, y creo que sí, parece que hay un intento de arrastrar a Al-Azhar. It looks like there's an effort to drag Saudi Arabia into the war. And the US has already said they want to drag. Y Estados Unidos ya ha dicho que quiere arrastrar a los países del Golfo directamente a la guerra. Y también quiere involucrar a los países del E3, Alemania, Francia y el Reino Unido. Estoy seguro de que el E3 ya está proporcionando cierto nivel de coordinación y apoyo a Estados Unidos e Israel. Así que creo que, en cuanto a la guerra en sí, estamos en un punto de inflexión. Si Arabia Saudí y los países del Golfo son convencidos para entrar, eso cambia algunos de los cálculos. Aunque francamente no estoy seguro de cuánto, porque Estados Unidos también ha demostrado que no es capaz ni está dispuesto a defender a todos esos países del Golfo más Israel, dadas las dificultades con sus sistemas de defensa aérea y su armamento. Absolutamente. Supongo que es un buen momento para preguntarte un poco sobre la resistencia contra el imperio. Y quizá un buen punto de partida sea hablar del legado del mártir Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dado su papel y su voz firme en la lucha contra el imperialismo en la región. Su papel en los años 80, durante lo que no estoy seguro de si definir como una guerra por delegación o una guerra directa, pero la guerra Irán-Irak, fue una de las figuras principales en la construcción del aparato de seguridad y administrativo. Y después del 89, al asumir el papel espiritual y religioso, ayudó a construir el país. Fue uno de los principales arquitectos de sus mecanismos administrativos. Así que, si pudieras contarnos un poco sobre su legado y qué podría cambiar después de él. Sí, era una figura extraordinaria. Y si miras ahora mismo en las redes sociales, se están publicando y difundiendo imágenes sobre sus relaciones y su trabajo. Como parte de su legado, se le considera uno de los grandes revolucionarios del siglo XX. Se reunió con Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, Thomas Sankara, Mandela y Mugabe. Ese era, por así decirlo en lenguaje coloquial, el grupo con el que se movía. Su última visita de Estado antes de convertirse en líder supremo fue a China, y hay magníficas fotos de aquella visita. Fue activo y luchó en la guerra entre Irán e Irak. En un momento dado fue encarcelado. Era un disidente político, encarcelado y torturado antes de la revolución. Llegó al poder en 1989 tras la muerte del Ayatollah Khomeini. Dentro del ámbito político iraní, se le considera en cierto modo una figura moderadora. Esto significa que fue capaz de reunir a una variedad de facciones políticas diferentes. Irán tiene un entorno político muy diverso. Contrariamente a la creencia popular, en realidad es muy diverso. Y logró unir a esas distintas facciones con sus diferentes intereses y expectativas, no solo manteniendo la estabilidad, sino creando fortaleza a partir de esa diversidad. Y eso formó parte del proyecto de construcción del Estado que el gobierno emprendió después de la guerra entre Irán e Irak, la guerra por poder de Estados Unidos, y del establecimiento de la República Islámica. Es importante recordar que la República Islámica llegó al poder en 1969. Irak invadió Irán en 1980, a sugerencia de Estados Unidos y con su apoyo. Esa guerra duró hasta 1988. Khomeini murió en 1989. Y fue entonces, cuando Khamenei llegó al poder, fue realmente el responsable de construir el Estado y de dar forma al Estado-nación como la República Islámica. A lo largo de los años 90 hubo muchas reformas, y hasta hoy en día todavía hay muchas reformas que siguen siendo objeto de debate entre el público iraní. Pero estos son debates saludables, indicativos de una sociedad y un entorno político fuertes, comprometidos
que miran hacia su futuro y tratan de determinar cómo será ese futuro. Lo realmente importante acerca del Ayatolá Jamenei, y esto se remonta al inicio de mis comentarios, es que era un antiimperialista convencido. Estaba verdaderamente, profundamente comprometido con el antiimperialismo. Hay una entrevista que circula en las redes sociales que concedió a 60 Minutes, creo que cuando era presidente, en la que le preguntan quién es el principal enemigo de Irán. Y él dice los Estados Unidos. Tenía un análisis muy riguroso del imperialismo estadounidense y de su papel en el intento de derrotar la revolución iraní y la lucha iraní. Terminaré diciendo que fue un mentor muy cercano de Sayyid Hassan Nasrallah. Nasrallah realizó una serie de entrevistas que están publicadas en la página web de Jamenei y son muy interesantes. Habla de momentos concretos en los que él o Hezbollah estaban pasando por dificultades y acudieron a Jamenei. Jamenei aportó calma, orientación y paciencia, pero también ofreció una agudeza estratégica que no podían encontrar en ningún otro lugar. Fue una figura muy importante para la región, para la resistencia y para Irán. Dicho esto, ya sabes, entre los creyentes, e incluso diría que entre los no creyentes, existe esta idea de que los mártires nunca mueren, y que en algunos casos los mártires son incluso más poderosos después de la muerte que en vida. El asesinato de Jamenei por parte de Estados Unidos puede haber sido un error de cálculo político porque, ya sabes, gran parte del mundo está ahora indignada por su muerte. No solo porque fue ilegal, cruel y salvaje, y porque fue asesinado en su despacho, junto con su familia y sus nietos, ¿verdad? Sino también porque hay muchas personas en todo el mundo que lo veían como su líder espiritual, y han salido a manifestarse, y muchos de ellos piden venganza. Están muy enfadados, así que veremos si es que algo resulta de todo esto. So we'll see what, if anything, comes of this, but it does look like from the US standpoint, it may Pero parece que desde el punto de vista de Estados Unidos puede haber sido un error de cálculo estratégico. El error que siempre cometen, y esto se debe francamente a su racismo y a la supremacía blanca, es pensar que al llevar a cabo lo que llaman ataques de decapitación, como los que han hecho contra el presidente Maduro de Venezuela, contra Sayyid Hassan Nasrallah, y así sucesivamente, lograrán acabar con la resistencia o destruir el Estado-nación. Esto proviene de la creencia de que nuestros pueblos son incapaces de tener profundidad política, estratégica o histórica. La realidad es que el propio Jamenei lo dijo. Él es un solo hombre con un solo cuerpo y es la nación iraní la que va a sostener esta lucha y combatir para derrotar al imperialismo estadounidense. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Sabes, Jamenei falleció hace unos días. Fue asesinado hace unos días, debería decir. Pero la lucha continúa y parece estar intensificándose. Can you also briefly talk about ¿Podrías hablar también brevemente sobre algunos de sus programas de redistribución económica, si lo deseas, especialmente en las circunstancias de severas sanciones que han provocado un crecimiento más lento, una mayor inflación, una crisis monetaria y demás? El Estado iraní ha estado haciendo todo lo posible por redistribuir los recursos entre su población. Si pudieras contarles un poco a nuestros espectadores sobre ello. Sí, realmente aprecio tu pregunta y la forma en que la has planteado, especialmente a la luz de las sanciones. Irán se enfrenta a uno de los regímenes de sanciones más severos del mundo, que implica la congelación efectiva de sus activos, su dinero en cuentas bancarias de todo el mundo, la incautación de sus barcos y petroleros en alta mar y, además, su exclusión casi total de los mercados. Hasta hace poco se le había negado casi por completo el acceso a suministros médicos vitales y a infraestructuras de capital, entre otras cosas. Así que estas sanciones son increíblemente severas. A finales de la década de 2010,
Khamenei anunció una iniciativa que llamó la economía de resistencia, en la que dijo que intentarían construir una infraestructura económica nacional y soberana que ya no dependiera del exterior. Y de hecho ha sido, en menos de 10 años, creo, bastante exitoso. Sartori Sadeghi y Christopher Weaver escribieron un artículo sobre ello en Middle East Critique, donde describen cómo Irán cuenta con una próspera industria biotecnológica. Ahora es exportador de electrodomésticos. Tiene industrias florecientes en múltiples sectores y es cada vez más autosuficiente. Esta autosuficiencia se ha extendido por toda la sociedad, donde la riqueza generada tanto por la venta de petróleo y gas como por esta economía de resistencia se redistribuye básicamente a través de un excelente sistema sanitario, un excelente sistema educativo y un sector agrícola que es, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que en torno al 60, 70, quizá incluso 80% autosuficiente en la actualidad. 60 or 70, but maybe 80% self-sufficient now. I can't remember the figure. Iran is one of the biggest suppliers. No recuerdo la cifra exacta. Irán es uno de los mayores proveedores del mundo de múltiples productos alimenticios que la gente consume de forma habitual. La tasa de alfabetización está en torno al 90%. Las cifras son realmente asombrosas para un Estado que ha estado bajo asedio directo durante casi medio siglo. Es notable lo que Irán ha conseguido, lo que la República Islámica ha conseguido en términos de desarrollo humano. Y terminaré diciendo que el índice de desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ronda el 80, lo cual es comparable al de Cuba, otro país comunista que está bajo un severo asedio por parte de los estadounidenses. Así que lo que vemos es que los impulsos y las políticas redistributivas pueden funcionar a pesar de las sanciones. Quería hacerle una pregunta concreta sobre el impacto de la guerra en la economía política interna de Irán, porque algunos expertos o analistas han dicho que esta guerra es también un intento de convertir a Irán en un estado cuartelizado como Corea del Norte. Es decir, desviar recursos fundamentales que normalmente se destinarían a sectores importantes de la economía, como la sanidad, la industria y la educación, completamente hacia la guerra. ¿Qué grado de preocupación tiene por el impacto de la guerra en Irán y en sus sectores clave? Esa es una preocupación comprensible. No parece que Estados Unidos vaya a poder mantener esta guerra durante mucho tiempo. Esa es la realidad. Por supuesto, las cosas pueden cambiar, ¿verdad? En el campo de batalla, las cosas cambian con bastante rapidez, pero no parece que Estados Unidos tenga apetito por una guerra prolongada. La población estadounidense no tiene ningún apetito por una guerra larga. Algo así como el 85 o el 87% del público estadounidense está en contra. Estados Unidos está entrando en otra ronda de elecciones, así que no creo que esto vaya a durar. Desde luego, los estadounidenses no quieren que dure tanto. También hicieron propuestas de alto el fuego durante el fin de semana a las que los iraníes respondieron que no estaban interesados. Así que no me queda claro que la economía iraní vaya a, ya sabes, desmoronarse como resultado de esta guerra. El otro factor es que, quiero decir, tenemos que ser honestos. Irán ha estado en una especie de guerra de baja intensidad con Estados Unidos y las fuerzas del imperialismo, incluidos los sionistas, durante muchos años, durante décadas. Y por eso creo que nadie es mejor para manejar este tipo de hostilidad que los iraníes. De hecho, cuando Rusia fue sometida a sanciones muy severas, después de que se lanzara la guerra de la OTAN en Ucrania, acudieron a Irán y aprendieron de Irán cómo afrontar esas sanciones. Así que ese es otro factor que considero importante. Por último, ¿se han estado preparando? Quiero decir, la realidad es que se han estado preparando para esto. Sabían que iba a suceder. Khamenei pronunció varios discursos durante el último periodo, desde la inundación de Al-Aqsa,
básicamente preparando a la población para este momento, especialmente después de la guerra de 12 días. Les dijeron a las personas que no fueran derrochadoras, que conservaran el agua, el pan y la harina. Así que parece que había una preparación significativa para este momento. Ahora bien, esto no significa que Irán no vaya a sufrir. De hecho, creo que Irán va a ser golpeado muy duramente. Justo ayer, Estados Unidos y los sionistas empezaron a bombardear hospitales y vimos videos e imágenes que recuerdan los primeros días del genocidio y de la guerra en Gaza. Así que creo que nos espera un periodo que va a ser muy sangriento, especialmente para los iraníes. Pero no creo que eso vaya a destruir la economía iraní ni el Estado-nación iraní. Quería preguntarte sobre el impacto de esta guerra en la política interior, la política y la economía de Estados Unidos. A lo largo del genocidio, vimos un cambio masivo en la opinión pública dentro de Estados Unidos. Y como has dicho, entre el 75 y el 85% de los ciudadanos estadounidenses no apoyan esta guerra, incluidos quizá un tercio o incluso más de los republicanos. ¿Expondría esta guerra aún más la política exterior y el imperialismo de Estados Unidos en Asia Occidental ante los estadounidenses que hasta ahora quizá no eran conscientes de ello o de su magnitud? Unaware of U.S. imperialism or its existence. I think nothing could expose. Sí, quiero decir, creo que nada podría exponer más el imperialismo estadounidense y su brutalidad que el genocidio en Gaza. Perdón, porque fue retransmitido en directo. El genocidio en Gaza, odio decirlo, pero la realidad es que no fue una aberración histórica. Europa, Occidente y Estados Unidos han cometido muchos genocidios a lo largo del periodo en que controlaron el planeta. El genocidio en Gaza fue como esos genocidios. ¿Verdad? No es especialmente violenta y eficaz. De hecho, estoy Los titulares en Estados Unidos durante los últimos años han tratado sobre un público estadounidense cansado de la guerra que no quiere otro conflicto. Cosas así. Esta misma mañana hice una revisión rápida de los medios de comunicación principales, los grandes periódicos estadounidenses, y todos dicen lo mismo. Todos están preocupados por cómo se va a desarrollar la situación cuando abran los mercados hoy. Es una preocupación muy seria. Creo que el presidente Trump va a dar una rueda de prensa a las 8 de la mañana, dentro de unos 20 minutos, probablemente para adelantarse a los mercados. No va a funcionar. Y aunque funcione un poco mientras esta guerra se prolongue, no llegará muy lejos. Así que ese es un factor importante que va a afectar al público estadounidense. Además, el público estadounidense está cansado de sus propias luchas, tanto económicas como financieras. Ya sabes, el neoliberalismo se ha apoderado por completo de la vida en Estados Unidos. Los recursos públicos ya no están disponibles para la gente como lo estaban antes. Cualquier atisbo de apoyo público o de estado del bienestar que existiera antes ha sido completamente destruido. Exacto. Y, como probablemente sepas, bajo el pretexto de la aplicación de las leyes de inmigración, básicamente hay camisas pardas patrullando las calles de las principales ciudades estadounidenses, especialmente aquellas que son fuertemente demócratas o están dirigidas por líderes que se han manifestado en contra de la administración Trump. Y así, por un lado, esto es importante por dos razones. La gente de esas ciudades se siente asediada, ¿verdad? Por otro lado, también hay un aspecto político y de represalia en todo esto, en el que la administración Trump intenta activamente reprimir a su oposición liberal o centrista. Y esto es muy significativo porque las divisiones políticas en Estados Unidos no hacen más que crecer, no hacen más que empeorar. Históricamente, guerras como la de Irak unieron a los estadounidenses, ¿verdad? Para bien o para mal,
Los estadounidenses se unieron en apoyo de aquella guerra terrible. in support of Esta guerra no parece tener esa consecuencia. this war does not appear to have that consequence. And I don't really know if there's any way to Y realmente no sé si hay alguna manera de cambiar esa trayectoria, especialmente cuando hoy hay imágenes de ataúdes cubiertos con banderas estadounidenses regresando a casa después de solo 2 días. Solo 2 días. Los estadounidenses dicen que murieron 3. Los iraníes dicen que murieron más de 500. Sea cual sea la cifra, si está en algún punto intermedio, en 2 días es un número considerable. Es un número increíblemente significativo. Right. Así que no veo una salida fácil para los estadounidenses, especialmente si los iraníes sí están rechazando las propuestas de alto el fuego. Parece que la única opción sobre la mesa que los iraníes aceptarían es una retirada de la región. Quieren una retirada del imperialismo estadounidense de la región. They want a retreat of U.S. imperialism from the region. Lo dejaremos aquí. Ha sido una conversación muy útil y muchísimas gracias por acompañarnos. So much for joining. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.